Nunca he sabido si lo que viví fue producto de mi mente o si realmente algo decidió quedarse conmigo aquella noche. No estoy seguro de poder contarlo sin que mi voz tiemble, pero tal vez, al hacerlo, logre liberarme de lo que sigue respirándome al oído cada madrugada. Todo comenzó hace 4 años, cuando me mudé a Edimburgo, Escocia. Siempre me habían fascinado las ciudades antiguas, sus callejones de piedra, la niebla que cubre las fachadas y esa sensación constante de que el pasado nunca se fue del todo. Encontré un pequeño apartamento en un edificio del siglo XVIII, en una calle llamada Canongate, muy cerca del famoso cementerio de Greyfriars. Los alquileres eran caros, pero aquel lugar tenía algo que me hipnotizaba. Las ventanas daban directamente hacia una colina y, por las noches, podía escuchar el sonido del viento colándose entre las rendijas de las puertas, como si la propia ciudad respirara conmigo. Las primeras semanas, todo parecía normal. Pasaba mucho tiempo solo, escribiendo y trabajando en casa. Pero poco a poco, comencé a notar algo extraño. Al principio, eran ruidos, pequeños golpeteos que atribuía al edificio antiguo. Luego, fueron pasos lentos, arrastrados, que cruzaban el pasillo cuando yo estaba en mi habitación. Una noche, me levanté, decidido a comprobarlo. Caminé con una linterna por el pasillo, y cuando el haz de luz alcanzó la puerta del baño, vi como la manija se movió sola. No abrí, simplemente me quedé paralizado, sintiendo como el aire se volvía denso, como si alguien estuviera detrás de esa puerta, esperando a que yo la empujara. Me repetí que debía ser corriente de aire, humedad, quizá los cimientos viejos del edificio, pero había algo que no podía explicar: la respiración. Una respiración leve, rítmica, que parecía salir justo de la cerradura. Me incliné con cuidado, tratando de escuchar mejor, y entonces lo oí en un susurro, tan cerca que pude sentir el calor en mi oreja. No entendí las palabras, pero sí la intención. Era una voz femenina, quebrada, susurrando algo como un lamento ahogado, una súplica. Me aparté de inmediato, cerré la puerta con seguro y regresé a mi habitación temblando. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, bajé al café de la esquina y hablé con la dueña, una mujer mayor que llevaba décadas en el vecindario. Cuando le conté lo ocurrido, su rostro cambió. «No eres el primero que escucha cosas en ese edificio», me dijo mientras bajaba la voz. «Antes era una pensión. En los años 70 una muchacha murió allí. Nadie quiso quedarse después. Le pedí más detalles, pero ella solo hizo un gesto de silencio. A veces las paredes guardan lo que no se pudo decir en vida», susurró. Esa frase se me quedó grabada. Volví al apartamento, pero desde ese día nada volvió a ser igual. Las noches se hicieron más frías, el aire más pesado, y el susurro cada vez más claro. A veces lo escuchaba al despertar, justo al lado de mi cabeza, como si alguien estuviera inclinándose para hablarme mientras dormía. Otras veces lo sentía en la ducha, entre el sonido del agua, como si el vapor llevara su voz. Una noche, después de varios días sin dormir bien, decidí grabar. Coloqué mi teléfono sobre la mesita y lo dejé grabando mientras intentaba descansar. A la mañana siguiente, al revisar el audio, escuché mi respiración, el tic-tac del reloj y, de pronto, una voz tan clara, nítida, una voz femenina diciendo mi nombre. Volví a escuchar esa grabación muchas veces, tratando de convencerme de que era una interferencia, una ilusión auditiva o cualquier cosa que pudiera darme paz. Pero no había duda. Esa voz había pronunciado mi nombre en 3 veces. Y lo hizo justo cuando el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Durante los días siguientes, traté de actuar con normalidad. Me repetía que no debía dejarme dominar por el miedo. Sin embargo, el ambiente del apartamento cambió por completo. El aire olía distinto, como a hierro y humedad. Las luces titilaban sin motivo y los espejos comenzaron a empañarse por dentro, aunque no hubiese vapor ni calor. Una tarde, mientras escribía en la sala, noté algo nuevo. El susurro ya no provenía de un solo lugar. Ahora parecía moverse, desplazarse entre las paredes, como si esa voz me estuviera rodeando, buscando el punto exacto para acercarse. Y entonces, una sensación helada,
recorrió mi nuca. En alguien acababa de rozarme la oreja. Salté de la silla y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aún así, lo sentí a una respiración directa, húmeda, viva. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme ni un centímetro. El reloj marcaba nuevamente las 3:30 de la madrugada. Pasaron días, intenté dormir fuera, en hoteles. Incluso pensé en irme del país, pero algo me lo impedía. Era como si la voz no quisiera que me marchara. Cuando me alejaba del edificio, los susurros desaparecían, pero apenas regresaba, me recibía el mismo sonido, un murmullo sutil, insistente, que parecía decir mi nombre una y otra vez, hasta que se mezclaba con mi respiración. Un vecino, un hombre llamado Arthur, vivía en el piso superior. Lo veía a menudo, un tipo reservado, de esos que observan más de lo que hablan. Un día me encontró en el pasillo y, al verme pálido y ojeroso, me preguntó si todo estaba bien. No supe cómo explicarlo, así que le mostré la grabación. La escuchó en silencio, sin parpadear. Luego me miró y dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. No es la primera vez que esa voz se graba aquí. Le pedí que me contara más y suspiró antes de continuar. Hace muchos años vivía en este edificio una joven llamada Elspeth. Se quitó la vida en el baño de tu apartamento. Dicen que fue por amor, otros por locura. Pero desde entonces, nadie ha logrado quedarse mucho tiempo ahí. Siempre empieza igual, con un susurro en el oído. No supe qué decir. Me reí nerviosamente, pero él no sonrió. Si la escuchas otra vez, dijo, no respondas. Bajo ninguna circunstancia. Me dio la espalda y subió las escaleras sin mirar atrás. Esa noche me fue imposible dormir. La historia de Elspeth se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Sería ella la que intentaba comunicarse? ¿O era algo peor? ¿Algo que solo usaba su voz? Encendí una vela. Por alguna razón, sentía que la luz del fuego me protegía más que la eléctrica menos, y me quedé despierto, esperando que pasaran las horas. Pero a las 3:33, el aire se volvió gélido. La llama comenzó a temblar, y el silencio se volvió tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Entonces, lo sentí otra vez. Esa presencia detrás de mí. Ese aliento que roza la piel sin tocarla. Y luego, el susurro. Esta vez entendí las palabras. Dijo, no te vayas. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero la voz volvió, más cerca, casi dentro de mi cabeza. No te vayas. Aún no he terminado contigo. En el pánico me hizo reaccionar. Corrí hacia la puerta, pero no podía abrirla. La cerradura giraba, pero el cerrojo parecía trabado, como si alguien del otro lado la sostuviera. Comencé a golpear, desesperado, gritando que me dejaran salir. Entonces escuché algo detrás de mí. Pasos tan lentos, tan arrastrados. Volví la cabeza, y lo que vi me rompió el alma. Una figura femenina, alta y delgada, se asomaba desde el pasillo. Tenía el cabello negro y largo, cubriéndole casi todo el rostro. Su piel era grisácea, húmeda, como si acabara de salir del agua, y de su boca entreabierta salía un hilo de vapor, el mismo que había visto empañar los espejos en No Camina. Flotaba, sus pies no tocaban el suelo, y mientras avanzaba hacia mí, su cabeza se inclinaba hacia un lado, dejando ver un cuello torcido, quebrado. No sé cómo logré moverme. Empujé la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás, salí a la calle y me quedé allí, bajo la lluvia, temblando, con el corazón a punto de estallar. Esa noche no regresé. Dormí en un hotel del centro, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Y lo peor no era su imagen, sino su voz. Seguía allí, susurrándome dentro del oído. Aunque estuviera a kilómetros del edificio, pasé 3 noches fuera de aquel apartamento. 3 noches de insomnio, escuchando en mi cabeza una voz que ya no necesitaba de lugar para alcanzarme. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el estrés o por las historias que había escuchado del vecindario, pero el cansancio tiene una manera cruel de abrir puertas que la razón intenta mantener cerradas. El tercer día, al despertar en la habitación del hotel, encontré algo que me heló la sangre a mí.
teléfono estaba encendido, grabando solo, y en la pantalla se veía una forma difusa, como una sombra inclinada sobre la cama. La grabación mostraba claramente algo imposible, una silueta femenina acercándose a mi oído mientras dormía. Y justo antes de que la imagen se cortara, se escuchaba de nuevo el susurro. Esta vez lo entendí con total claridad. Vuelve. El resto del día lo pasé en un estado de trance. Caminaba sin rumbo por las calles de Edimburgo, tratando de decidir si debía huir definitivamente o enfrentar lo que fuera que me seguía. Pero al anochecer, mis pasos me llevaron de nuevo a Canongate, a mi edificio Ney, a la puerta del apartamento. No sé qué fuerza me empujó a entrar. Quizá la necesidad de entender. Quizá el deseo irracional de oírla una vez más. Al abrir la puerta, el olor me golpeó de inmediato. Era el mismo aroma metálico, a humedad y tiempo detenido. Todo estaba tal como lo había dejado, excepto por un detalle. Sobre la mesa, donde había dejado la vela apagada, había ahora una rosa marchita. Me quedé mirando esa flor durante largo rato. No debía estar ahí. Nadie tenía acceso al apartamento. Tomé la rosa con cuidado y del tallo cayó una gota roja en sangre. El miedo me hizo soltarla. Cayó al suelo y al tocarlo se deshizo, dejando solo el tallo ennegrecido. El susurro volvió. Suave, femenino, casi dulce. Tenía que verte otra vez. No supe si era mi mente o una presencia real, pero la voz me atraía, me llamaba, me envolvía con la ternura de algo perdido. Avancé por el pasillo con las luces parpadeando. El aire estaba tan frío que mi respiración salía en forma de humo. Cuando llegué a la puerta del baño, sentí como el suelo vibraba levemente bajo mis pies. Entré. El espejo estaba empañado y en él se podía leer una palabra escrita con dedos invisibles: ayúdame. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Me acerqué lentamente al espejo. El vapor se movía como si tuviera vida propia. De pronto, una silueta se formó detrás de mí. Era ella. No la veía con los ojos, sino con el reflejo. Sus ojos eran dos huecos oscuros. Su piel parecía resquebrajarse como cera derretida, y su boca apenas abierta dejaba escapar un murmullo constante, el mismo susurro, el mismo tono que ya conocía demasiado bien. Tú puedes liberarme, dijo. ¿Liberarte? ¿De qué? Pregunté sin pensar. ¿Del silencio? Mi voz temblaba. ¿Qué quieres que haga? Entonces, algo ocurrió. El espejo comenzó a agrietarse, y cada grieta dejaba escapar un sonido, como si del otro lado hubiera un mundo entero intentando romper su prisión. La figura levantó su mano y la apoyó sobre mi hombro. No era un toque cálido, era frío como el mármol, tan real que mi cuerpo reaccionó con un estremecimiento involuntario. Escúchame bien, dijo. Si me niegas, tomaré tu voz. Si me aceptas, tomaré tu vida. Me aparté de golpe, tropezando con el lavamanos y cayendo al suelo. El espejo estalló en 1000 pedazos, y en el instante del impacto, la habitación se oscureció por completo. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo. La vela seguía encendida en la sala, aunque juraría haberla visto apagada antes. Y junto a mi cabeza, en el suelo frío del baño, una palabra escrita con mi propia sangre: Anjacepta. Salí corriendo del apartamento otra vez. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo miedo. Era una obsesión. Necesitaba saber quién era ella. ¿Por qué me había elegido? Pasé días investigando en los archivos de la biblioteca pública, buscando el nombre Elspeth Canmore, la mujer que según Arthur había muerto en ese lugar. Encontré una nota antigua, amarillenta, publicada en un diario de 1972. Joven mujer es hallada sin vida en su apartamento. Vecinos aseguran haber escuchado súplicas y voces provenientes del lugar. La policía descarta intervención de terceros. No había foto. Solo un detalle que me heló en la descripción física. Decía cabello oscuro y largo, cuello fracturado. El mismo rostro que había visto reflejado detrás de mí. Esa noche regresé, pero no para huir. Fui decidido a enfrentarla. Encendí 3 velas y me senté en el suelo, en medio de la sala. El reloj marcaba las 3:33 cuando el aire volvió a helarse, y allí estaba ella otra vez, emergiendo lentamente
desde la oscuridad del pasillo, como si el aire mismo la estuviera moldeando. Su voz era más clara que nunca. ¿Ahora? ¿Entiendes? No respondí. Fui olvidada, quise amor, recibí muerte, quise descanso. Obtuve silencio, me di cuenta de algo. No buscaba solo ser escuchada. Quería pertenecer otra vez. Y antes de poder moverme, su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir el roce de sus labios invisibles contra mi oreja. El susurro volvió. Esta vez tan suave que apenas era aire. Déjame entrar. Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. Pero después de aquella noche, comprendí que el verdadero terror no está en los gritos, sino en lo que se oculta detrás de los susurros. Estaba allí, frente a mí, Anne Elspeth, su rostro a centímetros del mío, su piel translúcida brillando bajo la luz temblorosa de las velas. Sus labios no se movían, pero su voz resonaba directamente dentro de mi cabeza. Déjame entrar. Esa frase se repetía una y otra vez, con la dulzura de una promesa y la amenaza de una sentencia. No podía mover Mangu, no podía pensar. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se espesara dentro de mis pulmones. Déjame entrar. Intenté resistir. Cerré los ojos, apreté los dientes, traté de recordar cualquier oración, cualquier palabra que me diera fuerza. Pero ella se acercó más. Anne. Su aliento helado recorrió mi cuello y su voz se deslizó dentro de mi oreja como un cuchillo de hielo. No te haré daño, solo quiero habitarte, Y entonces algo en mí se quebró. No fue miedo, Anne, fue compasión. Por primera vez sentí lástima. Pensé en la soledad que aquella alma debió soportar, encerrada durante décadas en esas paredes húmedas, olvidada por todos, y cometí el error más grande de mi vida. Está bien, susurré, te escucho. El silencio posterior fue absoluto. Ni el viento, ni el tic-tac del reloj, ni el murmullo lejano de la ciudad, nada, solo el sonido de mi propia respiración, hasta que dejó de ser solo mía. Sentí algo moverse dentro de mi cabeza. Una corriente helada subió por mi columna, y mi cuerpo entero se contrajo en un espasmo violento. Las velas se apagaron de golpe. La oscuridad me envolvió. Y entonces la oí reír. Era una risa baja, sofocada, deformada, que se multiplicaba en ecos por toda la habitación. Gracias, dijo. Ahora puedo quedarme. Traté de gritar, pero mi voz no salió. Era como si algo me hubiese arrebatado la capacidad de hablar. Mis labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Me levanté tambaleante, corrí al espejo del baño, y lo que vi me hizo retroceder con un grito mudo. Anne. Mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Se movía un instante después, con una sonrisa torcida que yo no había hecho. Y desde el espejo, una voz que ya no era completamente mía, susurró: ahora somos uno. No recuerdo mucho de los días siguientes. Los vecinos dijeron que me escuchaban caminar por los pasillos a horas extrañas, hablando solo, riendo en voz baja. Arthur, el del piso de arriba, intentó tocar mi puerta varias veces, pero yo ya no respondía. Una mañana, encontraron la puerta entreabierta y el apartamento vacío. Solo había una grabadora sobre la mesa, reproduciendo en bucle una sola frase: escúchame, escúchame, escúchame. Nadie volvió a vivir allí. Con el tiempo, el edificio fue desalojado y finalmente demolido. Pero hay quienes aseguran que si caminas de noche por Canongate, justo a las 3:33, puedes oír un susurro entre el viento, una voz que pronuncia nombres de desconocidos, buscando a alguien que responda. Dicen que si lo haces, sí, contestas, algo frío y antiguo se desliza por tu oreja y te roba el aliento mientras te susurra lo mismo que me dijo a mí: ahora tú serás mi voz. Han pasado años desde entonces. No sé cómo sigo aquí. A veces creo que sigo vivo. Otras veces pienso que solo soy el eco de lo que fui. Cada noche me despierto con la sensación de que alguien me observa desde el espejo. Y aunque intente no escucharlo, el susurro vuelve en siempre vuelve. Si estás oyendo esto, si mi voz llega hasta ti, no la escuches cuando te llame. No te inclines hacia el sonido, no trates de entender lo que dice, porque el momento en que lo hagas,
ella entrará en ti, y el ciclo volverá a empezar.